8 de la mañana, 27 minutos. Ayer, haciendo un repaso por los diarios nacionales, encontré una publicación de un informe que está referido a la vitivinicultura. El título es Viñedos, bodegas y fraccionadores, radiografía de la vitivinicultura mendocina. Está publicado en página 12 y el informe lo ha desarrollado Natalia Estefanía Palazzolo, que es docente en la Universidad de Cuyo en Ciencias Políticas. El diario en la publicación destaca doctora en Ciencias Sociales por la UNCuyo, y de este informe se desprende que actualmente apenas el 7,9% de los propietarios controla casi la mitad de la tierra cultivada con vid en Mendoza, mientras que el 92% restante se reparte la otra mitad. Está en línea Natalia Palazzolo, a quien le agradecemos la generosidad de atendernos. ¿Cómo le va, Natalia? Qué gusto escucharla. Buen día. Hola, buenos días, Hugo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué la motivó a realizar este estudio y qué aspectos buscó para destacar en relación a la vitivinicultura de la provincia? Bueno, en primer lugar, destacar que esta nota que fue publicada en página 12 es el resultado de varios años de estudio que culminaron en el doctorado en Ciencias Sociales que defendí hace poco, en donde mi estudio se centra en ver cómo ha evolucionado la vitivinicultura en un plazo bastante grande de 50 años, desde el año 70 hasta el 2020. Y lo que se puede observar durante todo ese proceso es un proceso sostenido de concentración y centralización económica en todos los eslabones de la cadena. Ahí vos bien mencionabas lo que ha pasado con la tierra en Mendoza. Este no es un fenómeno nuevo, pero se ha acentuado en estos 50 años, donde la mitad de la tierra la tiene solamente menos del 10% de los productores en la provincia de Mendoza. Pero si avanzamos en la cadena, esto se vuelve aún más concentrado. Y bueno, esto no es nada nuevo para los productores, que seguramente lo vivencian día a día cuando van a negociar las condiciones de la venta de la uva. Entonces, ¿qué se evidencia a lo largo de la cadena? Concentración y centralización económica que se vuelve cada vez más acentuada en el tiempo. En estos 50 años ha habido una concentración en el eslabón primario, en la tierra, en las bodegas. Cada vez hay menos bodegas y las que van quedando son más grandes. Y principalmente se observa una concentración muy fuerte en el sector del fraccionamiento. Con decirte un dato, que el 3% de las bodegas nada más que fraccionan el 70% del vino que se produce en la provincia de Mendoza. O sea, es brutal la concentración y con ello también las condiciones que esto provoca a la hora de negociar los precios para la uva, para los productores, digamos. Natalia, ¿y a qué factores se puede atribuir este incremento, este crecimiento? Bien, los factores son múltiples, pero principalmente tienen que ver con, a partir de la década de los 70 hubo un cambio del modelo de acumulación en la Argentina. Nosotros tenemos como, si se quiere, diversos niveles de análisis y el principal o uno de los principales tiene que ver con el modelo de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? De un modelo de más, digamos, productivista, centrado en el mercado interno que teníamos hasta la década del 70, donde, digamos, el consumo, el motor del crecimiento estaba al interior del país. Pasamos a un modelo, a partir de la década de los 70, más de tipo financiero y centrado en el crecimiento en el mercado externo. El vino, a ser un producto de consumo, digamos, masivo y principalmente que se consume, o que hasta el momento estaba centrado en el consumo del mercado interno, sufrió una fuerte retracción ahí. Y también cambiaron los patrones de consumo a nivel internacional por diversos factores, lo que llevó a una concentración en la cantidad de viñedos, en la cantidad de hectáreas que se destinaban a la producción de vid, y también, obviamente, en la elaboración y en la cantidad de bodegas que elaboran y que fraccionan. Pero también se produce una retirada con esto del Estado, en los controles, en la regulación,
bueno, en la década de los 90, sobre todo, hay una fuerte retirada del Estado, una desregulación del INB, entre otras medidas, que hace que los grandes, digamos, quienes tienen mayor poder económico, empiecen a concentrar, digamos, y acaparar porciones del mercado que antes poseían los chicos. También hay otros factores de tipo generacional, hay un envejecimiento muy grande de los productores que hacen que, porque la actividad cada vez menos rentable, se retiren de la actividad, las familias no la continúen, y principalmente también un factor de la apertura, digamos, a partir de la década de los 90 al exterior, donde ingresan fuertemente capitales extranjeros. Se produce también integración vertical, compran viñedos, las bodegas que ingresan del exterior, se dedican a otro tipo de mercado, y en suma todos estos factores se conjugan para que haya una concentración económica muy fuerte en la vitivinicultura, que es un fenómeno constante en todas las cadenas productivas, digamos, no es algo que suceda solo en la vitivinicultura y en Mendoza, sino que pasa con la industria láctea, con la industria yerbotera, bueno, es mucho más palpable en la pampa húmeda con la actividad de grano, digamos, es un fenómeno que se visualiza en todas las cadenas productivas. Ahora, Natalia, por lo que usted dice, ¿el Estado acompaña este proceso de concentración de capital? Y sí, en cierta medida, digamos, las medidas económicas que se fueron tomando en estos 50 años tienen que ver con una retirada del Estado que, como les decía, por ejemplo, principalmente en la década de los 90 hubo una fuerte desregulación del INB que tenía funciones no solamente, digamos, de fiscalización y control en las cuestiones sanitarias, sino también en los precios, ¿sí? Que es algo que estamos volviendo a ver hoy, por eso yo creo que ahora vamos a visualizar un nuevo proceso de concentración muy fuerte a partir de lo que estamos viviendo a nivel nacional, en donde perdón, que justo el Estado acompaña entonces retirándose de la regulación y favoreciendo entonces el ingreso de capitales extranjeros y demás. Hablaba de hoy, del presente, porque esto que vimos en los 90 con la desregulación del INB como entidad reguladora, fiscalizadora, vuelve a suceder hoy, donde se vuelven a retirar, digamos, algunas medidas tímidas que se habían vuelto a incorporar, que tenían que ver no solamente con la fiscalización sanitaria, sino también con la publicación de estadísticas que nos permiten ver esta concentración y tomar medidas al respecto. De hecho, todos estos datos que yo estoy recopilando en estos 50 años me fueron dados el año pasado por la Oficina de Estadísticas del INB, que con el decreto de mi ley que desregula el INB se elimina esta oficina, es decir, se deja de publicar cuántas bodegas hay, cuánto produce cada una de ellas, incluso también los precios. Entonces, el Estado acompaña y de alguna manera promueve esa concentración y esa centralización. Sí, que a veces, ¿quién protege a los productores chicos? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que el Estado debería acompañar y muchas veces, o sea, ¿qué nos permite la historia? De alguna manera en las ciencias sociales nosotros no podemos hacer experimentos como sí los podemos hacer, no sé, en otros tipos de ciencias, pero la historia de alguna manera es como el gran experimento que podemos ver para ver qué puede suceder. En los 90, cuando se desregula a nivel nacional, sale el Estado provincial a emitir un montón de regulaciones para intentar proteger a los pequeños productores o la vitivinicultura en general. De hecho, en muchas otras cadenas productivas hubo una concentración aún mayor porque no pasó lo que pasó acá en Mendoza, que el Estado provincial de alguna manera tuvo varias medidas reguladoras que amortiguaron un poco ese efecto que se iba a producir. Por ejemplo, Acuerdo Mendoza-San Juan, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento que se crea en el 93, el Fondo Vitivinícola, después la COVEAR. Bueno, hubo varias entidades que surgen en aras que son discutibles, que podemos discutir sobre qué efecto tuvieron o no. Hoy en día, por ahí son los estados municipales los que se están encargando de eso, porque el Estado provincial también
se está retirando, está como habiendo un cambio de paradigma a nivel provincial respecto a la importancia de la vitivinicultura en Mendoza. Y esto puede visualizarse, por ejemplo, en la eliminación del IDR, del Instituto de Desarrollo Rural acá en la provincia, la lucha al tiranizo que se elimina, y varias medidas que van en el avance de la minería en la provincia de Mendoza, que dan cuenta de cómo la provincia se está corriendo un poco ya de la vitivinicultura como el gran emblema cultural y económico, más allá de que persiste, porque digamos a nivel turismo también es importante, pero son los estados municipales, por ejemplo, con casos específicos como en la bodega Raíces de Junín, en ese departamento, que están intentando, digamos, tener medidas paliativas a todo este proceso. El Estado hoy en día podría decirte que al contrario, promueve estos procesos de concentración y los productores están como un poco a la buena suerte de cada uno de ellos y la negociación que puedan llegar a realizar en forma individual. Y quizás algunas entidades que los agrupan que puedan realizar algunas medidas para su protección, pero no, el Estado no los protege. Sí, y esa concentración del capital, ¿cómo impacta en la generación de mano de obra, de trabajo? ¿Hay un derrame en la economía provincial? ¿Se ve en los comercios, en los negocios? Bueno, no, todos los procesos de concentración y centralización económica generan una reducción en la cantidad de empleo. ¿Por qué? Porque esto también se estudia no solamente acá en la vitivinicultura, sino en otros procesos, que si bien algunas empresas, por ejemplo, pongamos el caso de acá puntualmente de Fecovita, que es una de las empresas más grandes, tienen niveles salariales quizás mayor a los de otras empresas, generan muchísima menos contratación que si hubiesen mayor cantidad de pequeñas empresas produciendo el mismo volumen o diferente. Es decir, ¿cómo impacta? No hay derrame hacia abajo y las pocas empresas que van sobreviviendo tienen que recurrir al trabajo como variable de ajuste para poder achicar los costos de producción. Entonces, se produce un doble fenómeno. Hay mayor cantidad de desempleo por la concentración económica, es decir, las grandes empresas requieren menos contratación para poder funcionar, y además en las pocas empresas que quedan o las pocas bodegas, incluso en los mismos productores, recurren a la mano de obra familiar para achicar costos de producción o a contrataciones más de tipo precaria, digamos, en negro y otro tipo, digamos, de formas de precarización laboral que impactan después en los números que vemos en la provincia, de mayor desempleo, de búsqueda de más trabajo para poder sobrevivir. Y esto es un círculo vicioso en la economía, porque esto lo vas a ver después, que esto me lo decían en algunas entrevistas en la zona este, sobre todo. Después, si el productor no cobra bien, tampoco funciona bien el negocio del barrio, tampoco funciona bien la estación de servicio, porque los ingresos, estos se vuelcan después al mercado interno. Entonces es, digamos, un gran problema para la provincia de Mendoza. Natalia, y hablando de Fecovita, ¿cuál ha sido el rol de esta empresa y además qué ha pasado con el cooperativismo en la provincia? Bueno, Fecovita es un caso paradójico que se estudia a nivel nacional porque es una cooperativa de segundo grado que aglutina a varias cooperativas primarias que están acá en la provincia de Mendoza, que se hace cargo de la unidad de fraccionamiento y comercialización de GIOL una vez de que esta fue privatizada. A diferencia de otras privatizaciones, que es lo novedoso que tuvo esta, fue una de las primeras a nivel país y fue entregada a una cooperativa de segundo grado y no como pasó con otras privatizaciones que se la dieron a un gran grupo nacional o un grupo extranjero. Esto pasó en el 99% de las privatizaciones en la Argentina. Esta no. Entonces, digamos, como rasgo primero para mencionar es este. Pero ¿qué pasa con Fecovita? Actúa, y esto reforzado por los productores, sobre todo a los cuales Fecovita les compra como tercero,
que actúa como un gran grupo económico, igual que Peñaflor o RPB Bagio, que son las tres grandes fraccionadoras que fraccionan, como te decía, el 70% del vino en la Argentina. Se comporta de la misma manera. ¿Por qué? Porque tiene que, o sea, según los directivos, porque tiene que competir en el mercado. Entonces necesita, digamos, poder competir y necesita, digamos, actuar de la misma manera. Pero tiene mucho que ver esto con lo que yo te decía anteriormente, con el modelo económico. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿cuál es el fin social de una cooperativa? No tiene un fin de lucro específicamente, tiene que ver con un fin social, un fin de bienestar de los productores, de sus asociados. Lo cumple a medias. Si uno habla con los productores que están asociados, te remarcan esto, sí, cobro un poco mejor, tengo beneficios de las compras colectivas, asesoramiento, pero si uno habla con los productores que les compran como terceros, que no pueden asociarse porque obviamente es un mercado chico el de la vitivinicultura, entonces necesitan repartirse el mercado entre los que ya están, no dejan ingresar a nuevos asociados. Entonces se genera ahí una contradicción. El cooperativismo creo que está sosteniendo de alguna manera, más allá de, digamos, estas contradicciones de Covita, creo que es importante sostenerlo en ese sentido porque está, valga la redundancia, sosteniendo los productores que quedan actualmente, que si no existiera, creo que la concentración sería aún mayor. Pero resta, digamos, un debate importante sobre cuál es la función de Covita, sobre todo cuando adquirió un bien que era del Estado. O sea, la unidad de fraccionamiento y comercialización de GEM era del Estado y por ende de todos los mendocinos. Corresponde, creo, que acompañe el desarrollo económico integral de la provincia con equidad, no simplemente, digamos, como si fuese un negocio individual, como lo está haciendo hoy en día. ¿Y hacia dónde cree usted que se encamina la vitivinicultura de Mendoza si se mantiene este nivel de concentración? Bueno, nosotros tenemos el espejo de la vitivinicultura en Chile, que creo que ese podría ser uno de los peores escenarios hacia cual nos encaminamos si las condiciones no cambian o se profundizan en este sentido, donde tenemos muy pocos productores con grandes extensiones, que hoy en día eso no sucede en la provincia de Mendoza, más allá de la concentración. Hay una buena cantidad de productores que tienen pequeñas parcelas de tierra, por eso a veces se lo considera como un minifundio, pero tenemos este espejo que decía de Chile, donde tenés 8 grandes empresas que manejan absolutamente toda la vitivinicultura con integración vertical, es decir, que son dueños de las mismas tierras y se encargan del mercado interno y principalmente de la exportación. Muchos de ellos son grupos económicos que se mueven a nivel mundial. Creo que de persistir es probable que terminemos, digamos, pareciéndonos a este tipo de vitivinicultura, con pocos productores, con un fuerte movimiento también demográfico del campo a la ciudad, que eso también impacta, digamos, en el desarrollo integral de la provincia. Y, bueno, veremos qué pasa en empresas como Fecovita, que también hoy en día están un poco cuestionadas a nivel, digamos, judicial, con un concurso, bueno, que todo eso también va mediando un poco las posibilidades que tienen los productores de obtener una mejor rentabilidad para sus productos. Entonces, creo que no es muy augurioso el futuro, salvo que el Estado acompañe con políticas efectivas que tanto a nivel municipal, provincial y nacional para que esto no se produzca. ¿Deberían existir estrategias tanto del sector político como también de los privados para equilibrar la balanza y tratar de sostener a los actores más chicos? Exactamente, pero bueno, hoy en día con el panorama que nos encontramos se visualiza todo lo contrario. Claro, no está eso en la agenda. Son las fuerzas del libre mercado que se equilibran por sí solas y realmente el libre mercado, digamos, o las fuerzas de la oferta y la demanda se equilibran para el lado del más fuerte siempre, digamos, quienes tienen las herramientas de poder torcerlas en su favor. Entonces no existe eso, y si lo dejamos al arbitrio, digamos, simplemente de las fuerzas del mercado, como es la lógica que rige actualmente,
va a favorecerse la desaparición de pequeños y medianos que no logran ni siquiera cubrir los costos de producción. Entonces, creo que ahí es donde hay que poner el foco, un poco de hacia dónde queremos ir, qué modelo queremos priorizar, que acá en la provincia también se visualiza un poco que va en consonancia con lo que pasa a nivel nacional. Por las declaraciones del ministro de Producción, de Rodolfo Vargas Arizu, que es como un representante, si se quiere, un poco de los sectores más concentrados ahí en la vitivinicultura, se puede visualizar eso, como que el futuro, digamos, no es tan augurioso. Ojalá que también desde los productores puedan aglutinarse en entidades que permitan, digamos, generar un poder de presión para que esto no suceda o no sea tan fuerte como pasa en otros países como en Chile. Lo que también se observa, Natalia, es que no emergen en las nuevas generaciones o no emerge el interés por darle continuidad posiblemente al trabajo que han hecho sus padres, sus abuelos. Sí, efectivamente, y esto es incentivado incluso por los mismos productores que los incentivan a que no continúen en la producción porque no es rentable, porque van a estudiar y después se quedan en la ciudad o porque tienen otra profesión completamente distinta. Entonces también ahí creo que es fundamental que haya una política provincial, sobre todo, de refuerzo a estas actividades que son tan importantes económicas y culturalmente, de quedarse en la tierra, pero bueno, sin incentivos económicos esto prácticamente parece una quimera, porque nadie va a quedarse por amor, digamos, a la tierra o a la tradición familiar, a producir, digamos, sin un rédito económico. Entonces, bueno, creo que es un esfuerzo que debe ser conjunto de todas las partes, pero principalmente creo que el Estado es el que mayor responsabilidad tiene en todo esto. ¿Cuál sería la conclusión de todo este trabajo que usted ha hecho? Bueno, un poco volver al principio, esto que en 50 años uno puede visualizar cómo ha ido avanzando la concentración y la centralización en todo el proceso, que la distribución del ingreso también en ese sentido se ha ido deteriorando, porque yo también construí un índice de Gini. ¿Qué es el índice de Gini? Es una medida que nos permite entender cómo se distribuye el ingreso al interior de una cadena productiva y dentro de cada eslabón. Podemos decir que el 80% de las ganancias se las llevan 3 empresas simplemente. Entonces, la única solución a este problema es un Estado más presente, que tenga regulaciones específicas, pero cuando hablo de regulación no hablo simplemente de poner impuestos, porque por ahí a veces los productores muchas veces se malinterpreta esto, cómo interviene el Estado, no quieren que intervenga, sino regular con medidas específicas para que la distribución sea más justa. Quizás intervenir también para la formación de más cooperativas, etcétera. O sea, la conclusión a la que llego en todo este proceso es que el Estado es un actor fundamental para acompañar los procesos de crecimiento, sobre todo que cuando una economía crece hay mayor posibilidades de distribuir, pero no solamente de crecer, sino esto, de distribuir bien o distribuir mejor lo que se genera. Es decir, sin reglas claras, los productores pequeños están condenados a la desaparición. Prácticamente, sí, o quedar algunos simplemente que puedan mantener una relación de fidelidad con determinadas bodegas grandes. Ojalá que esto no sea de esta manera, pero digamos todas las tendencias se observan hacia eso, sobre todo, como te decía, con el envejecimiento poblacional de los productores, y las variables, digamos, económicas van en ese sentido. Así que lamento, digamos, como ser pesimista en esto, pero de alguna manera es abrir un poco los ojos de qué Mendoza es la que queremos. Si queremos conservar la vitivinicultura como un emblema productivo, pero con equidad, o avanzaremos hacia otro tipo de modelo económico que tenga más anclada la matriz productiva hacia la minería, que por ahí se observa eso un poco con los últimos medidas y anuncios del gobierno. Es decir, que en la zona este estamos en un escenario bastante complejo y oscuro de cara al futuro.
Sí, la verdad que sí, porque es ahí donde se concentra mayor cantidad de productores pequeños, donde, digamos, el corazón más verde, digamos, relacionado a la vitivinicultura, y creo que ahí van a jugar un papel muy fuerte los gobiernos municipales, con la presión que puedan llegar a realizar y todo para la protección de su población, básicamente, que la mayor cantidad se concentren ahí en los departamentos de la zona este, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz. ¿Quién regula hoy el mercado entonces, Natalia? Te diría que son estas tres grandes empresas fraccionadoras que pueden utilizar distintas herramientas para eludir la ley de oferta y demanda. O sea, cualquiera, teóricamente, yo doy clases de microeconomía y macroeconomía ahí en la facultad. La primera regla que uno aprende es que los mercados se regulan por la ley de oferta y demanda. Pero eso es cuando son mercados de competencia perfecta, es decir, que tenemos muchos productores, muchos compradores. Acá observamos que tenemos muchos productores primarios y pocos compradores, es lo que se denomina en economía un oligopolio. Entonces, al ser pocos pueden determinar los precios, ponerse de acuerdo entre ellos de los precios que van a pagar. Y, por ejemplo, que lo hemos observado, por ejemplo, en el año 2017-2018, cuando hay escasez de uva y va a haber poco vino para producir, los precios tendrían que subir naturalmente porque hay escasez, pero tienen herramientas para eludir la ley de oferta-demanda. ¿Qué hacen estas grandes empresas? Por ejemplo, lo que hicieron en 2017, importan vino de Chile, que hace que baje. O modifican, digamos, los pronósticos de cosecha, y también un poco tiene que ver el INB con algunos funcionarios a los cuales pueden tener delegada, modifican los pronósticos de cosecha, las fechas de liberación del vino, los stock vínicos, juegan un poco con eso. Entonces, como que tienen muchas herramientas a su favor para poder eludir este libre juego de la oferta y demanda, que es lo que nosotros consideramos que tendría que manejar el mercado. Entonces, pero son ellos los que manejan el mercado, y por eso el Estado debería también, cuando hay fallas de mercado, y esto también te lo dicen los manuales de economía, el Estado debería regular. ¿Se puede saber el nombre de esas empresas que hoy concentran el poder? Claro, por supuesto, que los mencionaba recién un poco a nivel del vino común que se produce acá en la Argentina, es RPB Bagio, el Grupo Peñaflor y también esta cooperativa de segundo grado que es Fecovita. Y tenemos unas cuantas empresas que son una veintena aproximadamente, en las cuales también están estas tres, que son las que dominan el mercado exportador, que tienen que ver con la mayoría de empresas extranjeras o que tienen participación, digamos, de fondos transnacionales, como por ejemplo Valvo, Luigi Bosca, Norton, Trivento, entre otras que ahora no me acuerdo todo, pero son una veintena de empresas que manejan, digamos, y se encuentran también el Grupo Peñaflor, que manejan el 70% del vino que se exporta, lo manejan estas 20 empresas. Y a nivel doméstico tenemos estas tres empresas que dominan todo lo que es el mercado de vino común o vinos finitos, como se conoce. Entonces, son esas empresas, digamos, con nombre y apellido, que dominan el circuito de la vitivinicultura y bajo el cual hoy le han dado como la vía libre para que se impongan, digamos, y pongan las condiciones. Con un Estado cómplice que los deja trabajar en esas condiciones. Exactamente, es así, lamentablemente. Natalia, ha sido un gusto escucharla. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la invitación y cuando gusten, disponible para trabajar estos temas. Muy amable, gracias. Natalia Palazzo es docente en la UNCUYO de Ciencias Políticas.